Muy bien. Em, el día de hoy, chicos, buenos días, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante. Este, Justamente vamos a ver el tema de los aditivos y cómo estos tienen una cuestión mutagénica o mutágeno, un mecanismo mutágeno en los alimentos y en las bebidas que consumimos día a día. Entonces, déjenme poner el puntero. Ahí está. Bueno, hoy vamos a ver este tema, se llama mecanismo mutágeno de los aditivos en alimentos y bebidas industrializados. Entonces, cuando estamos hablando de las industrias, de todo este proceso de globalización y de distribución alimenticia ya procesada para que el consumo sea más rápido, más fácil y con solo destapar y se pueda consumir, nosotros también necesitamos poner ciertos en el laboratorio, ciertos productos que alarguen la vida de ese alimento, porque si nosotros estamos conscientes, un alimento, un vegetal, tú lo cortas y cuántos días te va a durar. 5 días aproximadamente te va a poder nutrir después de que lo cortaste, si lo refrigeras bien, si no se echa a perder. Entonces, imagínense las latas y todos estos alimentos que están conservados por meses y meses y meses y tienen una fecha de caducidad, es por eso, porque se le echan ciertos aditivos, ya sea para hacerlos más ricos, para hacerlos más duraderos, para hacerlos más dulces, para colorearlos. Entonces hoy vamos a ver todos esos y pues nos espera un largo camino. Vamos para allá. Bueno, para empezar, ¿qué son? ¿Qué son los aditivos? Bueno, son aquellas sustancias que se van a añadir a alimentos y bebidas cuyo objetivo es proveer o intensificar el aroma, el color o el sabor para mejorar su estabilidad o preservación. Entonces, puede ser para eso, puede ser para que se vea más bonito, huela más rico, sepa otra cosa, huela mejor. Por eso muchos de los productos que consumimos te dicen, ¿no? Tipo queso tipo manchego o leche saborizada tipo chocolate, ¿no? Entonces, a veces le echan solo los aromas o el saborizante para que tenga esta función de mercadotecnia, pero lo que estás consumiendo realmente es otra cosa. Entonces, por eso hay que aprender a leer las etiquetas, que es lo que vimos la clase pasada. Esto también viene en el etiquetado, bueno, en la información nutrimental. Bueno, a nivel mundial existe una gran controversia, pues, de los usos de algunos de estos aditivos. Se calcula que se utilizan más de 2.500 sustancias en el mundo para preservar, teñir o mejorar las cualidades de los alimentos. Realmente esto es un poquito, bueno, a mí me parece innecesario porque pues yo prefiero consumir un alimento que sea natural, que si su tasa de degradación es de un día, quiere decir que es muy fresco, entonces hay que consumirlo ya. Es decir, los pulpos, por ejemplo, no te los comes al siguiente día porque lo más probable es que ya estén echados a perder. En cuanto se prepara, te lo comes. Igual los camarones también, son alimentos el pescado se degradan muy rápido, se echan a perder bastante rápido y las bacterias se lo consumen inmediatamente. Entonces, por eso tiendes a comerlo en cuanto lo preparas. Cuando tú ya utilizas preservadores, pues también estamos metiendo químicos que también se van a absorber en el organismo y estos químicos muchas veces producen muchas de nuestras conductas patológicas. Fíjense, por ejemplo, la hiperactividad se da mucho por el colorante rojo. Ahorita lo vamos a ver y los niños comen un montón de rojo, por eso tampoco los podemos tener tan quietos. Si les diéramos una buena alimentación, tendrían una energía bien dirigida. Entonces se tiñen o se mejoran las cualidades porque el humano también tiene esta idea. Fíjense, ¿sabían que la merma en los supermercados, tú ves todas las manzanas bien bonitas y todas tienen forma de qué? De manzana y todas tienen color de manzana y te las llevas porque son bien bonitas y si ves una que no parezca manzana, que esté más gordita, más flaquita, dices, ay no, esta no tiene manzana, seguro no es tan buena, ¿no? Pues resulta que los alimentos que menos forma tienen de lo que son los alimentos con más altos nutrimentos. Es decir, la manzana que no parece tanta manzana, que está un poquito más con chipos, perdonen, con chipotitos o un poco más deforme. Entonces es una manzana que tiene, pero más roja, es una manzana que tiene más nutrimentos. Pero la gente prefiere no comerlos.
prefiere consumir una manzana que tenga la forma de manzana o que tenga menos nutrimentos. Y de ahí que entonces las empresas tiñen los alimentos, los saborizan y los aromatizan para que eh, tú como consumidor puedas consumirlo más rápidamente en demasía y generes más consumo. Este es el porcentaje aproximado de cómo utilizamos aditivos. Enzimas en un 13%, por ejemplo, lactasa, conservadores en 6%, antioxidantes en 6%, espesantes y estabilizadores 21%, almidones modificados 11%, fructosa de alta intensidad 8%, edulcorantes especiales 11%, colorantes 11%, emulsificantes 13%. Este, más o menos, si ustedes se fijan, hay algunos que son benéficos, por ejemplo los antioxidantes, ¿no? Ya vimos en la otra clase de oxidorreducción, antioxidantes, que hay alimentos que sirven como medicamento porque nos proveen de electrones y ayudan a que los radicales libres, los electrones estén en par y ya no haya un radical libre. Las enzimas, por ejemplo, para la lactosa. Los conservadores, pues en caso de que necesitemos un alimento que se prolongue su conservación, como el ensure o como atunes o estos alimentos, se les ponen conservadores para que duren más tiempo. Colorantes, aquí pues ya estamos hablando de otras cosas. Y los edulcorantes también vamos a entrar en este tema específico. Entonces, hablando pues de lo que son los aditivos, según varias publicaciones, varios metabolitos de estas sustancias se han relacionado con distintos daños a la salud. Esa es la cosa. La toxicidad o el beneficio de tales sustancias se va a relacionar con la medida en que los componentes de los alimentos afectan la absorción, excreción o el metabolismo en su conjunto. ¿Qué quiere decir? Pues lo que siempre les digo, una vez al año no hace daño, pero literal una vez al año. Cuando hablamos con mis alumnos de otras materias también me dicen, ay doctor, es que el refresco no lo puedo dejar, o las papas, o yo les digo, bueno, cómete una bolsita entera. ¿En serio? Sí, una vez al mes. Ay doctor, es muy poquito. Bueno, es que si le metes una al mes, tu cuerpo tiene la capacidad, y aparte lo alimentas bien, y haces ejercicio, tu cuerpo tiene la capacidad para deshacerla, incluso hasta 2 veces al mes. Pero ya si tú lo metes diario, pues tu cuerpo es como este niño, fíjense. Por eso elegí esta imagen. Va a estar tan llena de aditivos, de colorantes, eh, que te haces como un tipo zombie adicto que necesita consumir y consumir y consumir, porque todo esto se va al cerebro. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la clase de anorexia, digo, orexigenia y anorexigenia, donde vimos las vías para la alimentación, donde se activa el apetito o donde se inhibe el apetito, vimos que se encontraban en el centro hipotalámico. ¿Y qué pasa en el hipotálamo? El hipotálamo es el lugar del cerebro donde se guarda la memoria y los recuerdos. Entonces las empresas te pintan algo rojo, te lo saborizan rojo, cereza, y ese aditivo vas a ver en tu boca, se va a absorber, se va a grabar en tu cerebro, aparte va a dar un poco de hiperactividad, te va a hacer feliz y pues vas a intentar consumir lo más que se pueda. Hay gente que desayuna coca, hay gente que desayuna coca. Entonces, híjole, sí es un poquito complicado al momento de consumir este tipo de aditivos. Sí hay que saber muy bien qué es lo que estamos consumiendo y qué posibles consecuencias tienen, sobre todo en nuestros niños, ¿no? Y bueno, colorantes. Muy bien. Entonces, ¿qué son los colorantes? Son sustancias químicas complejas que se utilizan en la industria alimentaria y la mayoría deriva del petróleo y el alquitrán. ¿Qué? Sí, la mayoría derivan de unos elementos que para nosotros son tóxicos en el organismo. Se utilizan para mejorar la imagen y estabilidad de los alimentos. Hay ciertos colorantes de origen natural, pero la mayoría son de origen sintético porque tienen más estabilidad y menor precio. Entonces, las empresas les cuesta menos, estabilizan mejor, pero pues no dejan de ser petrolatos y alquitrán. Entonces son colorantes que se utilizan en los alimentos para hacerlos lucir mejor. Vamos a hablar de los colorantes. Tenemos los primeros, los más complejos son los colorantes ASO.
Estos son compuestos, los primeros que fueron utilizados en la industria de los alimentos, y el día de hoy presentan la mayor parte de los colorantes sintéticos orgánicos que se usan a lo largo de todo el mundo. Entonces, digo, a lo ancho y largo de todo el mundo. Entonces, son los más utilizados y son los que tienen muchos problemas. Fíjense, los más representativos son el amarillo 5, el amarillo 6, el rojo 40, el rojo cítrico número 2, el amaranto, el naranja B, entre pues otros. Por lo regular, los coloranteazos se sintetizan a partir de aminas aromáticas primarias de diazotación y acoplamiento con fenoles o aminas aromáticas secundarias. Entonces, las aminas aromáticas son pertenecen a los petrolatos, pertenecen al plástico. Por eso es que nosotros no queremos meter tantos de estos alimentos porque estos aminas aromáticas tienen un gran potencial mutágeno y se biotransforman en radicales libres y en aminas aromáticas. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que esto genera cáncer o mutación en la célula. Entonces esto no lo estamos solo viendo o tocando, no lo estamos comiendo. Vamos a hablar de los más patógenos. El primero, solo tres colorantes, ASO representan el 90% del total de los usados alrededor del mundo. O sea, de todo esto, lo que hacen los ASO son un montón de colores. Pero tres representan el 90% de lo que se usa en el mundo y son bien dañinos. Vamos a verlos. El amarillo 5. El amarillo número 5 es un colorante naranja, soluble en agua y se ha vinculado con reacciones adversas como asma crónica, urticaria e hiperactividad de niños. Tiene potencial mutágeno. Entonces, este colorante, el niño es bien asmático, ¿no? Y tiene muchas gripes y continúa con problemas de hiperreactividad y todo el tiempo come este colorante. O urticaria, se fijan que son reacciones alérgicas. Y la otra es hiperactividad. ¿En dónde vemos? Ah, miren, ¿dónde se utiliza el amarillo número 5? No solo en los dulces. Nosotros pensamos, solo en el dulce, ¿no? Fíjense, pues un ejemplo son los colorantes en los confites, pero también en la fabricación de galletas, en la fabricación de helados o mantecados, de algunos tés, obviamente que son tés de sobrecito, de estas frituras, chetos, lo que comen los niños, todo esto, y pues en algunos cápsulas medicamentosas como vitaminas. Entonces, ¿qué come tu sobrinito todo el tiempo? Todo el tiempo trae papitas, todo el tiempo trae chetos, amarillos, naranjas, de estos colores, o galletas, o gomitas, todo el tiempo, esa es la cosa. Si fueron cada una vez al fin de semana está bien, pero todo el tiempo lo tienen, mientras le podrías dar una fruta para compensar esto, ¿no? Entonces, aparte de que no lo estás nutriendo de la mejor manera, le estás dando elementos o colorantes que lo hacen hiperactivo. También, entonces después ya no lo aguantas. ¿Por qué no te puedes estar quieto? Pues es que no te di dulces. No, pues le diste todos estos frituras que tienen grasa, que tienen carbos, que tienen colorantes que también generan hiperactividad. Muchas veces no es porque el niño esté consciente de su actividad excesiva, ¿no? De energía. Ay, perdonen. Vamos a pasar al amarillo número 6. El amarillo número 6 o amarillo ocaso es un colorante azoico también, sulfanado, soluble en agua. Azoico y sulfanado, soluble en agua, en combinación con otros colorantes, causa reacciones alérgicas inmediatas o urticaria. En animales ha generado tumores de las glándulas adrenales o de la supraadrenal. ¿En dónde lo encontramos? En los chetos, por ejemplo, que a todo mundo le encantan estas cosas y son súper dañinas para el organismo, alérgicas y también tumorales. Entonces sí es bien común. Esto es algo que, bueno, no estamos hablando solo de los niños. Yo los veo en etapas ya universitarias consumiendo estos alimentos y pues no es la mejor alimentación que pudieras tener. El rojo número 40. Hijo, vamos a pasar
al máster de los máster de los máster de los máster. Es un colorante ASO aprobado por la FDA para su uso en bebidas, panadería, polvos, para postres, cereales, alimentos, medicamentos y cosméticos. Es por mucho el más usado, el rojo 40 es el que más se utiliza. Espérame, ¿escuché bien? No solo comida, cosméticos. Así es, señoritas y jóvenes si te maquillas. El maquillaje que utilizas, ese rojo precioso carmesí que te pones en los labios, pues está utilizando este tipo de colorantes. La mayoría de los cosméticos que no son de marca dermatológica o de ese tipo de línea, pues utilizan estos colorantes. Ahora, ¿qué pasa con el rojo 40? Ha sido relacionado con la aparición de tumores en el sistema inmunitario de ratones y vejiga, también en su vejiguita, y produce reacciones de hiperactividad en los niños. Entonces, ¿en dónde encontramos el rojo 40? Por ejemplo, en los dulces, por ejemplo, en las paletas, por ejemplo, les decía en los cosméticos, rubores. Si ustedes se ponen a leer las instrucciones de de su alimento o de su envasado, se van a dar cuenta que siempre va a decir qué colorante tiene. Y a lo mejor ya lo habían leído, rojo 40, y ni te habías dado cuenta. Ah, pues es súper mutágeno y aparte causa hiperactividad de niños. Entonces esa paleta de la tía rosa y todo esto que le damos a los niños como todo el tiempo, ¿no? Y casi como un regalito, justamente les genera hiperactividad y pues los estamos exponiendo a posibles cambios en su ADN. Muy bien. Ok, fuente alimentaria. ¿Dónde encontramos nosotros estos alimentos? El amarillo número 5 se encuentra en refrescos, papas fritas con sabor, mezclas de confitería, sopas, salsas, helados, gelatinas de postre, mermeladas y jalea. Estamos hablando por ejemplo, las salsas, las sopas, las gelatinas. Estamos hablando de todo lo que es procesado, pues todo lo que podemos comprar como sopas enlatadas, sopas de cartoncito, sopas como, sí, también venden, ¿no? Y las sopas de fideo, demás. Por ejemplo, las salsas también que vienen en botes, no las que tú haces casera, de manera casera, esas no tienen este amarillo, porque pues esto es a nivel químico, ¿no? Entonces, la FDA, ¿cuánto recomienda que podamos comer para evitar los efectos y riesgos mutagénicos y de hiperactividad? Es que podemos consumir 5 miligramos por kilo de peso al día. 5 miligramos por kilo de peso al día. Entonces, si tú pesas 70 kilos, lo multiplicas por 5 miligramos al día, al día. Ahora, el amarillo 6, vamos con el segundo. ¿Dónde se utiliza este? Este se utiliza normalmente en la panadería, cereales, bebidas, polvos para postres, dulces, gelatinas, salchichas, que por cierto, hablando de embutidos, no consuman embutidos, no son buenos, no tienen beneficios, tienen mucho sodio, aunque vengan bajo en sodio, tienen mucho sodio, y pues está hecho de partes que no son muy nutritivas, entonces lo podemos evitar. Helados, bebidas gaseosas, amarillo 6, productos de confitería, budines, soluciones acuosas de fármacos. No solo se utiliza para la industria alimenticia, también para la medicamentosa o la farmacéutica. Tabletas, cápsulas, pastas de dientes, enjuagues para el cabello. También del área de la salud dental tenemos el uso de ciertos colorantes y los enjuagues para el cabello en el área cosmética. Entonces fíjense cómo estamos expuestos también, aparte del área alimenticia, al área exógena, pues, o de las fáneras. Su ingesta, según la FDA, debería de ser de 3.75 miligramos por kilo de peso corporal al día. Igual hacemos la misma fórmula, el mismo cálculo. Ahora sí, el rojo 40, el que más nos gusta. Este se utiliza para la elaboración de bebidas, también productos de panadería, polvos, postres, dulces, cereales, alimentos,
medicamentos y cosméticos. Es por mucho el más empleado en todo el mundo. Su ingesta diaria recomendada, ingesta diaria aceptable es de 7 miligramos por kilo de peso corporal al día. 7 miligramos por kilo. Entonces, si lo que les digo, su cuerpo puede y tiene este sistema de defensa en donde puede deshacerse de estos tóxicos, siempre y cuando sea esta la dosis. Mi dosis o mi recomendación sería no lo consumas. Si es posible, no lo consumas. Lo más natural que puedas consumir es mejor para tu organismo. Tu organismo tiene enzimas. Piénsenlo así. Su organismo es un organismo que está hecho a base, es un organismo biológico. Está hecho a base de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de bases biológicas. Somos orgánicos, somos órganos, nos echamos a perder también si no nos cuidamos, ¿no? También nos morimos, crecemos. Es decir, los alimentos en su estado natural son igual, son estados biológicos. Estas cosas, pues ya son químicas, ya tienen un proceso que no es biológico, que no es natural, que no tiene que ver con células. Entonces, el organismo biológico, bioquímico, está capacitado para, si es heterótrofo, consumir otros seres de la misma sintonía, pues que estén hechos a base de carbono, de glucosas, de células. Cuando ya estamos hablando de químicos, pues el cuerpo tiene la capacidad de deshacerlos porque es muy grande, pero no tendría por qué estarlo haciendo. ¿No hay entender? Él podría estar sin chamba en esa área y reparando las células súper bien, pero pues bueno, si tú decides darle la chamba, ten en cuenta que tu cuerpo va a ocupar más de esa energía para deshacer esto en vez de restaurarse. Muy bien. Después de los colorantes, vámonos a los saborizantes. De los saborizantes, de repente también decimos, bueno, es que para qué aumentar el sabor. Depende. Las empresas son medio maléficas, ¿eh? Entonces a veces quieren o te obligan a que te sepa muy bueno para que sigas consumiendo. Tenemos el ácido cítrico. Hay unos que pues, son mejores. Se utiliza por sus propiedades acidulantes, porque acidifica las cosas, regula el pH, potencia el sabor y es antioxidante. Entonces, de alguna manera, nosotros lo utilizamos, nosotros no, las empresas lo utilizan en sus productos porque sí tiene un efecto benéfico. De hecho, ¿se acuerdan que en la tabla de abajo consume más de estos y también venía el ácido cítrico, la vitamina C? Entonces, el ácido cítrico no es tan malo. Pero, oh sorpresa, párrafo segundo, se encuentra en forma natural en los frutos cítricos, guayaba, el mayor fruto cítrico, o sea, con mayor contenido de vitamina C, limón, lima, pera, la pera no es un cítrico, perdón, limón, lima, toronja, todos los cítricos. Y en alimentos, como bebidas, jaleas, mermeladas y conservas de frutas y verduras. Esto también es natural. O sea, claro que las jaleas te las venden en la tienda, estas marcas, no voy a mencionar marcas, pero las marcas, pero pues tú las puedes hacer de manera casera, que es lo que se supone que es una mermelada, como tú lo puedes hacer. Pero pues ellos lo hacen a grandes masas, hacen muchísima producción. Y pues esa misma producción excesiva requiere de venta excesiva, requiere también de otros químicos para que se conserve y para que sepa mejor. Entonces aquí es donde utilizan el ácido cítrico. Pero lo que yo les decía en el comentario anterior, si lo puedes consumir de forma natural, mejor. Te lo recomiendo 1.000.000.000 de veces más. Ahora vámonos con el ácido cítrico. ¿Qué mecanismo mutágeno tiene? Bueno, también en exceso, por eso es mejor que lo consumas naturalmente, porque químicamente el citrato promueve la biodisponibilidad y la movilización del hierro en la dieta y conduce a la formación de los compuestos citotóxicos conocidos como radicales libres de hidrógeno. Radicales libres de hidrógeno. Entonces, en forma natural, el cuerpo te va a decir hasta aquí de vitamina C o de ácido cítrico. Si ya no necesito más vitamina C, la va a eliminar. Es raro las hipervitaminosis, son raras, el cuerpo se deshace de ellas. Pero el problema es que el ácido cítrico pues es un aditivo
no es natural y genera por ejemplo, un superóxido anión, un hiperóxido de radical libre, un anión de hipoclorito, un peróxido de hidrógeno, y pues estos son radicales libres. Miren, aquí les falta su electrón y pues andan ahí molestando a todo el mundo y al universo y destruyendo las células, que es lo más importante, el DNA, las mitocondrias. A la fecha no se ha reportado una dosis de ingesta diaria. Entonces, ¿por qué? Porque lo obtenemos de forma natural. Si tú lo consumes de forma natural, no necesitas consumirlo externamente. Entonces, cuando leas tus etiquetas, fíjate si tiene ácido cítrico y valora si es lo mejor que consumas ese alimento o que consumas uno más natural. Esto sin juzgar, cada quien que se pongan sus propios sacos, cada quien. Y bueno, vámonos con el humo líquido. ¿Cómo que humo líquido? Ajá, humo líquido, es decir, lo consumes y ni siquiera te has dado cuenta. ¿Qué es? Son hidrocarburos policíclicos aromáticos. Les decía que todo lo que sea aromático y demás son mala idea consumirlos. Son como si estuvieras consumiendo lo que sale del motor de tu carro, o sea, son productos casi de combustión, plásticos. No es la mejor idea que los consumas. Se forman durante la combustión incompleta, ¿ven? Incendios, procesamiento de carbón y petróleo. Incrementan el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, de vejiga, de mama, páncreas y próstata. ¿Todos tenemos pulmones? Sí. 2. ¿Todos tenemos vejiga? Sí. ¿Todos tenemos mama? Sí. Hasta los hombres tenemos mama. Chiquitas, hipoplásicas, pero tenemos. ¿Todos tenemos páncreas? Sí. ¿Todos tenemos próstata? Todos los hombres tenemos próstata. Entonces, fíjense, estos hidrocarburos o el humo líquido desarrollan o han desarrollado este tipo de cáncer. Y tú pensarías, pues ¿para qué lo quiero? Si consumirlo me va a generar cáncer, ¿de qué me funciona? Bueno, el ahumamiento es una técnica común para conservar los alimentos y se manufactura como humo líquido. También se emplea para la generación de cambios sensoriales de color y sabor. El humo líquido, miren, aquí lo tenemos, lo utilizan las empresas y se lo aplican a los alimentos porque los conserva. No importa esto, no importa el riesgo de desarrollar cáncer, lo importante es vender. Entonces, los conserva para venderlos en más tiempo, para que más gente los pueda comprar, para tener más dinero, bla, 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 bla. Y aparte, sabe bien. ¿Se han fijado, por ejemplo, en las carnes asadas? Que cuando el humito así como que te envuelve la carne, qué rica carne, ¿no? Te sabe muy bien. Es más o menos el principio del humo líquido, la combustión del carbón. Ahora, estos hidrocarburos policíclicos aromáticos generan mutaciones porque no dejan que el DNA se replique adecuadamente. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el ADN en la replicación había factores que propiciaban la replicación? Pues estos son factores que al revés la evitan. El contenido máximo en alimentos debe ser de 10 microgramos por kilo. 10 microgramos, estamos hablando de una cantidad súper pequeña. Súper pequeña. Y las empresas lo utilizan en donde te imagines, sobre todo en la carne, para conservar las carnes. Fíjense, todo ese humo que pensamos que no estábamos consumiendo, ¿no? Yo no, pero ¿por qué tengo problemas de cáncer? Bueno, pues ¿cómo comes? También es muy importante. El safrol. Bueno, vamos a hablar del safrol. El safrol es un componente natural de la planta sazafrás y también se utiliza como saborizante y aromatizante. El safrol se absorbe rápidamente en el tubo digestivo y sus metabolitos desarrollan mayor actividad carcinógena que el mismo safrol. O sea, esta molécula que se llama safrol normalmente se utiliza para saborizar y aromatizar las cosas, para darle sabor y aroma. Es tóxica porque, bueno, sus metabolitos son tóxicos. Cuando se degrada en el sistema, se activan o puede activar genes o protooncogenes. Se va a activar su potencial carcinogénico mucho más que si consumieras el safrol. Entonces recuerden que estamos hablando de formulaciones químicas. Tienen
Las formulaciones químicas contra las biológicas o las bioquímicas es que estas son más dóciles en cuanto a respuesta y estas son más agresivas. Ejemplo, vamos a bioquímica. Agarras una hiedra venenosa, tarda 5 a 10 minutos, pero no te da comezón, luego se te va hinchando, hasta 5 o 10 minutos ya te empieza la reacción alérgica. Bioquímica, 5 o 10 minutos. Te echas sosa cáustica, en ese momento empiezas a tener reacción química, ya se está quemando tu piel, no tardamos 5 minutos, ¿verdad? Entonces lo químico es mucho más agresivo que lo bioquímico. Lo bioquímico tiene un poco más de tarda un poquito más en efectuarse porque tiene que ver con receptores químicos pero biológicos, que recibe la célula y luego manda señales, hay más células que se vienen y esto es totalmente abrasivo. Entonces, estos son también componentes de los alimentos que utilizan las empresas y que deberíamos de evitar. Si los vemos, valoren su potencial carcinogénico y no los consuman. Mejor consuman el producto natural. Ahora vamos a hablar de los edulcorantes. Ya hablamos de los colorantes, de los conservadores, ahora vámonos con los edulcorantes. Los edulcorantes, ahora sí que este es un tema súper, súper, súper interesante y realmente mucha gente tiene mucha controversia, ¿no? Porque piensan que te dan cáncer. Entonces, acá vamos a hablar de esto, vamos a hablar cuáles son sus potenciales. ¿Qué son los edulcorantes primero? Son aditivos que superan el potencial endulzante del azúcar común, o sea, por 100, por 500, por 800 veces, y además aportan un menor contenido calórico o no nutritivo. Es decir, o aportan muy poquitito de azúcar o no aportan nada, solo saborizan. En la actualidad el consumo tiene un amplio respaldo, por ejemplo, para personas con diabetes de tipo 2, que ¿por qué no son absorbidas por el organismo? Como Splenda. En la actualidad, la FDA nos permite la utilización de 5 aditivos que son los que considera como seguros. El aspartamo, el 28%, sucralosa en 28%, ciclamato 16%, sacarina en un 13%, stevia en un 9%, acesulfame potásico en un 5% y creo que es neosulfame en un 1%. Entonces, estos son básicamente los edulcorantes más utilizados. Vamos a hablar de algunos. Acesulfame K o acesulfame potásico. El acesulfame potásico de potasio es 200 veces más dulce que el azúcar y no se metaboliza. Entonces no se absorbe, solo endulza. Solo te sabe más dulce, pero no se absorbe, el organismo no lo puede absorber. Potencia la glucosa, la fructosa, la sucrosa y la sucralosa. Por eso a veces tú vas a ver que hay, por ejemplo, sucralosa más acesulfamo K. ¿Por qué? Porque van a sinergizar el sabor, lo van a aumentar más todavía. Otros defectos crónicos del consumo excesivo de acesulfamo K son la genotoxicidad a altas dosis y la incidencia de tumores en tiroides en ratas. Entonces sí se ha visto que hay toxicidad genética, pero pues a dosis muy altas, por eso es recomendable que no se consuman en exceso. La ingesta diaria adecuada es de 15 miligramos por kilo de peso al día. 15 miligramos por kilo de peso al día. Tenemos el aspartamo. El aspartamo también es de los edulcorantes más famosos. Tiene una capacidad de endulzar hasta 200 veces más que la sucralosa. Y perdón, que la sacarosa. Y su aporte calórico es de 4 kilocalorías por gramo. Esta sí nos da un valor kilocalórico. Ahí cuando vean aspartamo en sus etiquetas, si van a recetar algún alimento con aspartamo, revisen que sí tiene valor kilocalórico, 4 kilocalorías por gramo. Se relaciona sobre todo con padecimientos neurológicos. Su ingesta diaria adecuada es de 50 miligramos kilo día. El ciclamato. Uy, el ciclamato, este es buenazo. Potencia la sacarosa, la cual es 30 veces más potente. Tanto el ciclamato como su metabolito
causan daño a nivel cromosómico. ¿Y dónde creen que sí que la mato? Por ejemplo, en esta bebida. No quiero hacer publicidad, pero creo que aquí la publicidad sí la merece porque es muy mala. Y creo que dicen que toda publicidad es buena, pero esta no. Los refrescos, ya sea este o cualquier otro tipo de refrescos, tienen este problema, que usan este tipo de edulcorantes. Y el problema no es que lo utilicen ellos, porque la ingesta diaria es de 11 miligramos kilo día. O sea, si pudieras ingerir un poco. El problema es que nosotros consumimos esto diario, 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 diario. Y no uno, 5, 10, ¿no? O en ayuno. Entonces, no sé, yo la verdad no prefiero no consumirlos. La sacarina es 300 veces más dulce que el azúcar, 300 veces, entonces esta sí la pueden utilizar con seguridad. Se ha demostrado un incremento también en la tasa de mutación del endotelio de la vejiga en ratones, pero pues esto es a dosis altas. Esta podemos ingerirla en 5 miligramos kilo día. 5 miligramos kilo día. De repente, perdón que repita, pero es para que quede claro. Eh, y bueno, tenemos de todos los edulcorantes, yo el que más recomiendo es Splenda. Lo fabrica Johnson Johnson, que es una farmacéutica bastante buena. Y pues la verdad sí es interesante porque pues el paciente diabético, ahí lo decíamos, para nosotros de repente es fácil decir, pues no consumo azúcar, no consumo glucosa, los carbos los consumo de otro lado, no es necesario los edulcorantes para muchos cuando estamos en un estado no crónico degenerativo. Pero hay pacientes que ya están en ese estado, o sea, ya no les podemos decir que no consuman, ya están en ese estado y pues ellos están acostumbrados a lo dulce. Entonces, qué padre decirle a un diabético, oye, ¿sabes qué? No estás del todo mal, si te podemos dar este medicamento, digo, este alimento, este aditivo, se llama Splenda, no te va a hacer daño, no lo vas a absorber, tu glucosa va a estar normal y tú ya vas a saber las cosas de nuevo dulces, te puedes comer un pastel ahí ya especiales para cocinar, le puedes dar recetas de un pastel que no tenga tantos lípidos, tú lo puedes adecuar para tu paciente, pero hay pacientes que pues sí, por ejemplo el diabético tipo 1, ellos desde chiquitos no pueden consumir carbohidratos adecuadamente, tienen que estar aplicando insulina todo el tiempo, entonces qué padre que puedan comer algo que es súper dulce y que no lo van a absorber, entonces no van a necesitar de su insulina. Ahora vamos a hablar de los conservadores. Otros conservadores, sobre todo de lata, ¿no? Son aditivos alimenticios que no tienen ningún valor nutritivo, ninguno. Y el propósito de estos es conservar el alimento por periodos prolongados. Es decir, todas las latas, todos los alimentos que se venden procesados tienen conservadores. Todos, todos. Aunque tengan una fecha de caducidad cortita, tienen conservadores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que hay panes que dicen, es que este pan es buenísimo porque nada más te dura 15 días. 15 días y ya se echa a perder. No, yo compro pan de verdad, de barra, y al día siguiente ya se está haciendo duro y al tercer día ya se echó a perder. Yo sí no me lo comí, si no refrigeré bien, porque la levadura es lo que hace, es lo con lo que cocinas el pan. Entonces, si le ponen conservadores, para que te dure 15 días un pan es demasiado. Vamos a hablar de varios. Ahí está el nitrato de sodio. Se utiliza de forma muy extensa, por ejemplo, para conservar carnes rojas, en la carne ahumada, para el pescado salado. También tiene una actividad antibacterial para Clostridium botulinum y capacidad para conservar el color. Son muy cancerígenos. Se ha visto implicado en la incidencia de cáncer de estómago, cáncer de páncreas, de esófago, de colon, en hipertrofia tiroidea, anemia, migraña y enfermedades pulmonares. Por eso es que los conservadores, yo estoy súper en desacuerdo con el consumo de estos, porque tienen muchos efectos adversos, muchos. Consumimos más de 500 gramos semanales. Gramos, gramos, gramos. Estamos hablando de 500 gramos. Por eso es que de repente no nos damos cuenta
cuando llegamos, por ejemplo, llegan los pacientes al médico y me dicen, es que yo no hice nada. Yo nada más estaba aumentadita de peso y de repente ya tengo hipertensión y de repente ya tengo anemia y de repente me dio cáncer. ¿Y cómo comes? Ay, pues de la maquinita. Todas sus comidas de la maquinita, ¿no? O pura comida maruchan, por ejemplo. Todos los días maruchan. Gansitos, bla, bla, bla. Tú chécale en las etiquetas. Yo no te voy a decir qué alimentos. Tú chécale cuando los consumas y sé consciente de que todos tienen conservadores. Tú sabrás si lo consumes o no. Esa es decisión tuya, nadie te va a juzgar por eso. Pero cuando llegues en ese estado, solo haz memoria de todo lo que has consumido y no, nadie tiene la culpa más que el que consumió los alimentos. Aquí hay otro. A veces son buenos, no sé, por ejemplo, cuando yo veo las películas de apocalipsis, yo me digo, sí, pues sí, ojalá que haya conservadores porque pues los vamos a necesitar. Pero pues para ese caso, ¿no? Mientras haya comida y mientras esté al alcance y mientras sea barata y buena y todo y no estemos en juegos del hambre, pues hay que comérnosla, ¿no? Y es más fácil que consumir, es más barata y no consumimos, no tenemos estos riesgos. Está el benzoato de sodio y ácido benzoico. Ese es un ácido carboxílico aromático, otra vez, derivado de la canela y se utiliza en la conservación de alimentos y cosméticos. Se utiliza para proteger a los productos de hongos y bacterias, como en jugos de frutas, sueros, salsas de jitomates, margarinas, waffles, pasteles y cremas. Entonces, si se fijan, no solo se utiliza en los alimentos, también en los cosméticos hay que revisar también el uso continuo de cosmético. Por eso el otro día me decía una alumna que si qué cosmético era mejor y, por ejemplo, si hay cosméticos que podemos recomendar. Hay una marca que se llama Repechage que hace un cosmético a base de algas. El alga, no hay alergia al alga, es casi como, es muy benéfico de hecho y pues ayuda a ciertas patologías o Clinique. Clinique también es una marca dermatológica y hace cosméticos y se asegura de no utilizar este tipo de conservadores, son marcas, ya hay marcas más veganas y todo esto, precisamente por el potencial cancerígeno que generan. Tenemos el bromato de potasio. Es otro agente, es un oxidante, se utiliza principalmente en la elaboración del pan, tiene gran potencial cancerígeno y mutágeno. Puede inducir tumores renales, mesoteliomas y foliculares de la tiroides. Entonces, ¿en dónde lo encontramos? En todos estos productos. Sobre todo en la industria del pan es donde más se consume. Por eso es importante que a los pacientes intentemos ver qué optativas de pan o cuál sería el más saludable, el que tenga menos conservadores. Muchos de mis amigos de nutrición pues se van al súper y a checar y a leer todos y se tardan ahí horas, pero ellos hacen recopilación de datos porque es el lugar donde va a ir a comprar su paciente, en la mayoría de sus pacientes, ¿no? Entonces hace como un listado y puede ver el nutriólogo, pues qué onda, cuál es el mejor, el que más le conviene al paciente. Si va a consumir algo, mínimo el que tenga menos. Y bueno, chicos, pues eso es todo. Les dejo esa imagen colorida para que recuerden pues que cuando se coman sus M&M, sus donetitas, todo lo que están consumiendo también hay conservadores, ¿no? Y pues nada, espero que les haya funcionado, que les interese el tema, compartan esta información con sus pacientes. Es muy importante que el paciente sepa qué está consumiendo y dónde puede leer qué está consumiendo y aquí pues se puede enterar de algunos, así chiquito lo vimos, pero se puede enterar de algunos saborizantes, de algunos colorantes y a lo mejor puede entender por qué no es tan padre y tan adecuado que lo consuma diariamente. Entonces, hablen de esto a su familia, compártanselo a la gente que ustedes pues sepan que pueden impactar, ¿no? En sus vidas. Y sin más, pues me despido. Chao y que tengan un bonito día.